Grabación. Perfecto. Bueno, buenas tardes entonces a los que van a estar en la clase online. Y comenzamos la clase de hoy. Bueno, es un poco a manera de repaso, digamos, ¿no? Lo que quiero hoy trabajar con ustedes. ¿Se ve bien ahí? Sí. Perfecto. Sí. Y gírale. ¿Puedes hablar? Gírale, ahí está. Permiso, profe. Ah, no. Ahí estamos. Ahí está. Bien. A ver que voy a controlar que se vea bien la grabación. Que se ve perfecto. Muy bien. Estamos. Estamos. No, yo le dejaba, pero me parece que dos días le renovó, 2 días. No, quiero tomar agua. ¿Qué es lo que más les llamó la atención de lo que vimos hasta ahora? ¿Qué es lo que de repente dicen, bueno, esto me parece más importante, menos importante, de todo lo que trabajamos? Por lo menos Llaman a Juanchi, que venga, a Juanchi. Profe, en mi caso fue lo de la clase pasada, Ajá. que cómo afectaba el cerebro. Perfecto. Sí. Perfecto. Pues había cosas que no sabíamos y que eso no. Ajá. Y de la mano de eso vimos otro video de una neuróloga, creo que Sí, era, no me acuerdo, sí. Lucía, no me acuerdo la Lucía. y ella decía que del total de los que inician el consumo, solo 20% crean adicción. Es decir, que hay unas causas además genéticas que influyen en que uno se crea adicción o no. Eso es un dato que aporta. Y que está en condiciones de decir que las adicciones es una enfermedad de la salud mental. Sí, la OMS dice que ¿cómo es? Hoy en realidad no se utiliza más el término enfermedad, se utiliza el término trastorno. Claro, pero ella mostraba el cerebro de un paciente con Parkinson. Ajá. Y el cerebro de alguien que está en adicciones. Claro, y tenían las mismas, digamos, las mismas características. Claro. Sí. Sí. A ver. Esperen que responda algo. El trabajo integrador, profe, va a ser... El trabajo integrador va a ser acá en la plataforma, Claro, va a ser de corrección automática, sí. Y verdadero o falso, así que entran, hacen el trabajo ahí y automáticamente la plataforma le va a corregir. El tema de el color azul, ese que me comentó, estaba comentando en la clase pasada, que... A ver, Juan, creo que está todo bien, pero por las dudas, ¿no? Bueno, ahí está lo que está ahí. Sí, y acá ponemos... Está grabado, está grabándose. Está perfecto. Ahí está. Sí. ¿Abrió? Ahí. No, en este. Ahí. Es el tuyo. Ahí está. El otro está en la pantalla. Está en la pantalla, sí. Dale. Perfecto, Zacarías. Está bien. Era para asegurarme nada más. Yo por eso me digo para que se esté grabando para que no. Gracias. Hola. Sí, de allí. No es difícil. No sé por correo. Bueno, escuchen. Sí. Terminamos cuatrimestre. Ahora ya va a estar la fecha dentro de poquito del trabajo integrador parcial. Iniciamos segundo cuatrimestre, fin de año, noviembre, seguramente estamos cerrando ya el año, la carrera y ustedes la formación, digamos. Así que, bueno.
Yo les recomiendo que entren a la plataforma y que lean todo el material, porque va a haber preguntas de todo el material que está ahí. ¿Está bien? No va a haber de ninguna otra cosa que no sea el material que está ahí. Todo el material que está ahí va a ser cuestión de generar preguntas, ¿no? Bueno, hoy vamos a hacer un repaso puntual para que tengan una idea global, digamos, por dónde viene el tema este de las adicciones, ¿no? Fíjense que cuando hablamos de los factores que influyen en el consumo, cuando hablamos de los factores que influyen en el consumo, vamos a encontrar influencias ambientales, vamos a encontrar influencias sociales y vamos a encontrar factores individuales, es decir, circunstancias que son individuales de la persona, digamos, ¿no? Que vienen con el sujeto, ¿no? Fíjense, en lo que hace a las influencias ambientales, a lo que tiene que ver con el ambiente, ¿cuáles son los factores que son elementos facilitadores del consumo? ¿No? En principio, precio y disponibilidad, es decir, nosotros acá tenemos una droga barata, de muy mala calidad, pero barata, digamos. Por eso hay mucho consumo de cocaína. Todo el mundo consume cocaína porque es una droga muy barata, pero sumamente mala en calidad también, digamos. De todos modos, hay varias calidades, depende del bolsillo de la persona que consuma, digamos, ¿no? Yo conozco gente que consume y paga 10 veces más de lo que paga alguien que en una zona de bajos recursos que consume también cocaína, paga, digamos. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor de cada kilo de droga hacen 10 kilos de droga. Y eso se corta con harina, se corta con psicofármacos, se corta con talco, se corta, quiere decir, se le pone y se agrega. Lo más grave es el tema de los psicofármacos, que le ponen psicofármacos para poder aumentar la potencia de la droga, ¿no? Modifican de alguna manera los efectos de la droga, porque lo que va pasando es que en la medida que aumenta el consumo de la persona, va a necesitar más cantidad de droga, porque va a necesitar más cantidad de droga para poder sentir los mismos efectos, ¿no? Con eso. Entonces, hay disponibilidad, todo el mundo puede acceder a consumir porque todo el mundo vende, digamos, y precios que la gente puede pagar, aunque no tengan recursos. Lo otro es el marco legal, digamos, legalmente, la regulación del consumo, si bien es cierto está prohibido legalmente, digamos que muchas veces todo el mundo sabe dónde están los que venden droga, pero la policía no va a buscarlo. No estoy acusando a la policía ni nada por el estilo, digo simplemente qué es lo que ocurre. La edad legal, o sea, no hay una edad legal que diga está severamente penado si consumís droga de tal edad a tal edad, ¿no? Y lo otro que también influye como proceso ambiental, con lo que ocurre en la vida de la persona, en el contexto de la persona, son las imágenes de alcohol, de drogas, que hay en el cine y en la televisión, ¿no? Y ustedes me dicen, bueno, pero a lo mejor no, hay mucho, ¿no? Pero supónganse que no hubiera tanta propaganda de alcohol y de drogas. De droga no hay, pero sí hay de alcohol mucha propaganda. Pero ¿y las películas? En las películas todo el tiempo se ven, ¿no? Ustedes ven las películas como Policía de Chicago, eso, y todo el tiempo se habla de droga, todo el tiempo ve gente drogándose, todo el tiempo. Es decir, eso también es de alguna manera, piensen en los jóvenes, en los adolescentes, ¿no? En las redes sociales, con respecto a eso. Y en lo que hace a lo ambiental también, que acá entran los grandes medios masivos de comunicación, el marketing del alcohol. ¿Cuántas publicidades de alcohol hay en la televisión? Muchísimo, muchísimo. Entonces, me parece que ahí hay un elemento, o hay una serie de elementos que tienen que ver con lo que son las influencias ambientales. Ustedes ven ahí que dice influencias ambientales y hay una flechita, ¿no?
y que dice influencias sociales. Fíjense lo que son las influencias sociales. La comunidad, el lugar donde vive. A veces una persona que consume vive en un vecindario donde todo el mundo consume. Y una de las cosas que nos pasa a nosotros en los tratamientos es que la gente dice eso, los chicos dicen eso, la gente que está en el tratamiento dice eso. Pero yo tengo que salir en mi barrio para dejar de consumir eso, porque ahí todo el mundo consume. En mi casa mi hermano consume, mi primo consume, mi vecino consume. Bien, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurre con el contexto de consumo que hay? Y ese es un elemento que también juega en contra a la hora de ser un factor que influye en el consumo. Ejemplos, niños que se crían en ese ambiente, como niños que se crían en una violencia. Las influencias sociales, ¿qué pasa en la escuela con eso? ¿No? La escuela está preparada para poder darle recursos a los chicos. La aplicación de la ley con respecto a esto. Las situaciones personales, situaciones de frustración, de angustia, de dolor, de presos por el consumo muchas veces, digamos, por robo, porque roban, uno sabe perfectamente cómo es. Profe, le consulto, ahora que dice escuela, la escuela no sería lo ideal, o sea, ahora, si corresponde o no, estaría bueno que tengan un psicólogo, No es porque el docente está preparado solamente para... Sí, no es cuestión de que tengan un psicólogo, es cuestión que haya un equipo, una escuela interdisciplinario, a donde haya psicólogos, donde haya personas que puedan, ustedes por ejemplo, ahora que se reciben como preventores, especialistas en prevención de adicciones y violencia, podrían formar parte, por ejemplo, de un equipo de una escuela para poder dar charlas de prevención primaria. Porque recuerdan lo que era la prevención, ¿ya? Prevención primaria era con los chicos, con la gente que no consumió nunca. ¿Ya? La prevención secundaria con los que recién estaban iniciándose y la terciaria con los que ya están en situación de adicción y necesitan tratarse. Entonces, hay influencias ambientales, hay influencias sociales que tienen que ver con estos aspectos y hay también factores individuales que tienen que ver con la persona, ¿no? Pero antes de ir a los individuales, fíjense en las situaciones personales y aparece abajo la palabra padres. ¿Qué pasa con el consumo en la casa? ¿Qué pasa con el consumo en la casa? Con el alcohol, con el consumo de alcohol en la casa, por ejemplo, ¿no? Que ese es un tema que también es un tema complejo, que no está absolutamente, por lo menos charlado, hablado, problematizado, ¿ya? Está naturalizado, está más bien naturalizado, ¿no? Entonces, hay factores, influencias que son ambientales, hay influencias que son sociales y hay factores que son factores individuales, ¿no? Acá entra la personalidad de la persona, si tuvo o no ya situaciones puntuales con las drogas, si tiene una enfermedad dual, recuerdan lo que era la enfermedad dual, que tenía una enfermedad psiquiátrica y a eso se le agrega una enfermedad adictiva, o si a partir de la adicción nos generaba una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Sistema de creencias, actitudes, que creo que puedo salir solo, que no me va a pasar nada, que a mí no me hace nada la droga, todo esto que ocurre en los sistemas de creencias, ¿no? Que para divertirme me tengo que drogar, porque el alcohol necesariamente debe estar sí o sí, si me tengo que divertir, digamos. El otro factor, que es un factor individual muy fuerte, pero muy fuerte, es la resistencia a la presión social. La sociedad que permanentemente, los grupos que permanentemente están empujando para poder consumir. Los grupos de pertenencia. Si no consumí, no pertenecía a este grupo.
los adolescentes que se reúnen y que comienzan a tomar alcohol y ahí comienzan a mezclar sustancias, primero con a lo mejor bebidas energizantes y después ya no alcanza con bebidas energizantes y alcohol, entonces también suman drogas, viene la invitación, ¿no? Ahí hay factores individuales fuertes con esto. La genética, esto que tiene que ver con si no tengo algún factor también hereditario, que es muy poquito, un 10% nada más que hoy se evalúa que básicamente el consumo es un consumo aprendido, es parte de una conducta aprendida. Claro, como producto de una construcción social. ¿No? Y también hay factores individuales que influyen en el consumo, que son las conductas problemas, que son los que hoy se llaman jóvenes en conflicto con la ley, que están muchas veces judicializados, presos. Entonces, factores que influyen en el consumo, fíjense, influencias ambientales, influencias sociales, factores individuales. Repito, influencias ambientales, precio y disponibilidad, marco legal, edad legal, imagen del alcohol y de otras drogas en el cine y la TV, marketing del alcohol y el tabaco. En las influencias sociales, la comunidad, los amigos, los programas de la escuela, la aplicación de la ley, las situaciones personales, los padres. Y los factores individuales, la personalidad, las actitudes y creencias, la resistencia a la presión social, la genética y las conductas problemas. Estos son factores que van a influir, no quiere decir que van a determinar, quiere decir que van a influir para que algunas personas puedan consumir sustancias, para que algunas personas puedan consumir. ¿Ah? ¿Preguntas? ¿Una pregunta? ¿Duda de qué consultar? Ahora, esto que estábamos recién viendo, digamos, como factores desencadenantes que puedan influir, es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Cuando uno evalúa una situación para poder llevar adelante una tarea, en la operación psicosocial, en la tarea que van a llevar ustedes, es importante poder tener en claro las influencias y los factores, que era esto que veía. Ahora vamos a ver los riesgos, ¿no? Porque el consumo de drogas no es gratis. El consumo de alcohol no es gratis. Tiene consecuencias, y tiene consecuencias graves. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los riesgos, ¿no? ¿Qué se entiende por riesgo? Riesgo se entiende como la posibilidad, la probabilidad de sufrir consecuencias, daños, debido al consumo de drogas. Hoy hablábamos de la patología dual, digamos, que tenía que ver un poco con esto. Estos riesgos van a estar dados por la práctica del consumo, como ven ahí, por los factores de riesgos personales, por los factores de riesgos ambientales, y también el riesgo va a estar en las conductas concurrentes. ¿Qué es esto? Vamos por partes. La práctica del consumo de droga va a ser riesgosa, muy riesgosa, y va a depender de el tipo de droga que consuma. No todas las drogas van a tener el mismo efecto. Recuerden, ¿no? El número de drogas. Ustedes saben que acá no hay consumo único. Son pocas personas las que consumen una sola sustancia. Hay más un consumo combinado. Se consume alcohol, se consume marihuana, se consume cocaína, se consumen hongos, se consumen psicofármacos, se usan todavía solventes, se consume solvente. No hay mucho, pero hay pasta base.
Sí, sí. Ay, claro. En la zona de Misiones decía que hay una parecida que se llama Petra, Ajá. que ahí no me acuerdo los compuestos, pero era también como desperdicio de otra Bueno. droga. Claro, todo el tiempo van como buscando nuevas alternativas, ¿viste? Entonces, tipo de drogas, la cantidad de drogas que consumen, la frecuencia, personas que consumen diariamente, otras 3 veces en la semana, otras solamente los fines de semana. Y la otra práctica del consumo que va a afectar a la persona va a ser las dosis y las vías de administración. Dosis y vías de administración. Es decir, cuántas veces consumo en la semana, en el mes, digamos, y cómo consumo. ¿Cuáles pueden ser las vías de administración? Pueden ser por vía oral, lo que se con droga, pueden ser inyectables o aspirar, ¿no? También subcutánea. ¿Y eso no es inyectable? Es inyectable, sí, también. Todo lo subcutáneo también es inyectable. Práctica de consumo. Entonces, riesgos, primero lo que estamos viendo son los riesgos asociados entonces a las prácticas, ¿no? El segundo factor son factores personales. Fíjense. Actitudes y creencias, igual que en la clase anterior. ¿Qué creo? ¿Qué actitud tengo ante los problemas? Cuando tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? ¿Me escapo? ¿Salgo corriendo? ¿Qué hago? Depende del sujeto. Claro, va a depender de la persona, ¿no? Depende del problema. Va a depender del sujeto. Pero muchos se drogan. Cuando hay peleas, cuando hay conflictos, las Eso, bueno, ahora que toca el tema, sí, recuerdo sí que pelean, Sí. igual como rebuscan. Claro. Refugio, Fíjense que en el tema de las recaídas pasa eso. No siento nada, dice ahí, hay otro mundo, ahí no hay pelea. Mentira, si te pasa el efecto, el problema sigue estando. Bueno, y ahí seguimos comiendo, obviamente. Y ahí seguimos teniendo. Sí, sí. ¿No? Entonces, hay que cuidar. Viste que cada uno se escapa por ahí para un lado, ¿viste? Lo otro es la personalidad del sujeto también. ¿Qué tipo de personalidad? Claro. La genética de la persona, que es lo que hablábamos hoy. Y fíjense el cuarto punto, las experiencias previas. Sí, ahí puede ser experiencia traumática, pero sobre todo experiencias también previas relacionadas al consumo. Por ejemplo, padres alcohólicos o padres con mucho consumo de alcohol, grupos con muchos consumos, formar parte de grupos, por ahí yo no me estoy drogando, pero formo parte de grupos donde hay mucho consumo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un chico acá que tiene problemas con el alcohol y él, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando, él dice que el papá le rechaza todo el tiempo porque él vive en situación de cáncer. Pero cuando él se va a ver al padre, el padre está tomando también, ¿viste? Claro. Y ahí donde él también Claro. experimenta de alguna u otra manera lo que Sí. vivencia, ¿no? No, y aparte en una vida en la calle no tiene nada, digamos, o sea, hay mucho consumo en la calle. Hablando de calle, qué impresionante lo que vemos todos los días hasta ahora. Mucho. Muchas situaciones de cáncer. Pero joven, no llega a los 20 años. Mucho. Pero mucho me sorprende, no sé qué Sí, mucho. está pasando, pero ahora le hacen ya una casita nomás en el borde de la calle, así, donde le quede lugar. Se quedan ahí, ¿no? Y les Y mandan. ahí se quedan. Y van y ven, parece el robot. Y vos viste ahí por la Edison, vos ves de todo, ¿eh? Bueno. En la calle. Ahí en la Edison, mucho. Edison para allá, Sí, pasando. Castelli hacia Soberanía, toda esa zona. Ajá. De la España hasta la Sí. Era, por ahí más o menos ese. Chico. Mirá. Pasa que ahí están vendiendo, ahí venden. Toda esa zona venden. Y son la mayoría de esos chicos que están en la calle. Sí. Corren de la basura, uno ve todo. Qué raro. Horrible.
Re feo lo que se está Son chicos viviendo. jóvenes, son muy jóvenes. Y vos haces 100 metros de una falda, así por ejemplo, bajar el camino de tierra y ver todo. Qué bárbaro. Creo. Bueno, fíjense, ¿no? Esos son factores de riesgo personales también, son factores de riesgo que tienen que ver con, calculen los chicos que se crían en ese ámbito, digamos, en contacto permanente con chicos drogándose, ¿no? Y sobre todo en la adolescencia, donde hay búsquedas, donde los chicos buscan tener experiencia, digamos, ¿no? Eso es así, digamos. Y lo otro, entonces, prácticas de consumo de las drogas, riesgo, estamos hablando de riesgo, ¿no? Factores de riesgo personales y factores de riesgo ambiental. Riesgo ambiental. El precio de la droga, esto que todo el mundo puede comprar, digamos, porque los precios son bajos, entre comillas, digamos, aunque la droga es muy mala. La legislación, ¿no? Las leyes, ¿qué dicen las leyes? Y yo cuando hablo acá de leyes me refiero puntualmente al tema, por ejemplo, de la venta de alcohol a menores. Díganme, ¿dónde se controla la venta de alcohol a menores? ¿O qué almacenero, kiosquero, todo el mundo le vende a los Yo menores? fui el único tonto que cuando estaba Carrefour era en el centro y le había comentado que luego usted no sé. Te había contado, vos, pero no Sí, se acuerdan no, bien. que me tenía, el único era que a mí me mandó a comprar un hombre. Pero es por una bebida no controla. Sí. Que era que dijeron la bebida fuerte y la Whisky, ¿no? whisky. Por eso no te pedían DNI. A mí me pidieron a todos, le Pero pidieron si DNI, llevamos pero carnet, algo de eso no te no te pedían. pedían. Pero es difícil. Y sí, por eso. Y alcohólico también. El Fernet estaba alcohólico como el whisky. Creo Sí, que tiene más o menos el mismo tenor de alcohol. Pues, sí. Pero aparte la pavada esa que después de determinada hora no te venden, Alcohol. no te Ah, venden alcohol. pero no se Pero eso cumple. en el centro, capaz. No se Pero vos en cumple. el barrio. No, no Sí. se cumple. No se cumple. Igual, lo mismo 24 horas Sí. te ponen adentro de una bolsa negra y te pasan, o sea. No se cumple. Y lo de Sí. Los 24 horas, ayer fuimos nosotros con mi señora a ver un grupo musical ahí en no sé cuál y estaban todo abierto por supuesto y en todos lados hay cola y toda la gente está comprando bebida alcohólica y hay chicos grandes, todo. Nadie le pide ningún tipo de documento a nadie, Pase libre. ¿eh? Y por eso digo, la legislación, lo que está permitido es desastroso. Entonces, riesgos significa la probabilidad de poder experimentar, de poder tener consecuencias para la salud, digamos, debido al consumo de drogas, ¿no? Y va a estar dividido entonces en tres. Escuchen. Práctica del consumo de droga, que tiene que ver con el tipo de droga que consume, con la cantidad de veces que se droga, con la frecuencia del uso, con la dosis y la vía de administración. Los factores de riesgo personal, las actitudes y creencias, la personalidad, la genética, las experiencias previas. Y los factores de riesgo ambiental, que tiene que ver con el precio de la droga, la legislación y la publicidad. Pero falta uno, que son las conductas concurrentes. ¿Qué pasa con toda esta gente, chicos y grandes, que se drogan o que se alcoholizan? Y miren, acá está el problema. Ahí está el problema. Hay accidentes laborales, hay accidentes de tránsito, hay violencia y hay exclusión social grave. Violencia y exclusión social grave. ¿Qué significa exclusión social grave? A consecuencia del alcohol y de las drogas. Prostitución, embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual, HIV, SIDA y también gonorrea y también el virus del papiloma humano, ¿no? El HPV, digamos, entre otras situaciones puntuales que tienen que ver con la exclusión, la pobreza extrema, la marginación, las situaciones de calle. Son todas situaciones puntuales que están asociadas a las conductas concurrentes del uso de drogas. Todos hablamos, profe, de las enfermedades a través de la relación sexuales, pero nunca no nos preguntamos, yo ahora me hago otra pregunta,
de dónde proviene, de dónde viene. Está bien, se contagió, tiene, pero ¿de dónde salió? Y viene por la falta de higiene, por la promiscuidad sexual, por el cambio permanente de parejas sexuales, por el hecho, por ejemplo, de tener relaciones sexuales sin preservativos. Entonces, si vos estás con una mujer que ejerce la prostitución, digamos, en situación de prostitución, y no te cuidás, a lo mejor es alguien que estuvo ya con varias personas antes que vos, digamos, y vos no sabés qué enfermedad tuvo alguna de esas otras personas, digamos. Las situaciones de higiene personal, es decir, hay una multiplicidad de factores que entran en esto de las enfermedades sexuales, ¿no? Y si vos estás drogado, si vos estás alcoholizado, vos no tenés ninguna posibilidad de poder decir, me estoy cuidando. Esa es la verdad. ¿Qué posibilidad tenés de cuidarte si estás alcoholizado o si estás drogado? Ni una. Por eso es que hay tanta cantidad de embarazo. Pero con cualquier cantidad de embarazo. Todo mejor. ¿No? Entonces me parece que ahí hay un problema serio. En general, Claro. cada día es peor. Y cada vez se hace peor eso. Y ahora, la vereda la veo como si nada. A una chica de justamente lo vi también. Andaba con un grupito de 3. Claro. ¿No? Entonces, factores de riesgo, ¿no? Estos son factores de riesgo. Y anteriormente, voy nomás para atrás para recordarles, habíamos visto las situaciones que tenían que ver con las circunstancias que tenían que ver con lo social, que tenían que ver con lo ambiental y que tenían que ver también con factores personales. A eso nos referimos. Muy bien. Sigo. Concepto de droga. ¿Qué entienden ustedes por droga? Si yo les digo, ¿me pueden decir qué es una droga? ¿Cómo disculpe, profe? Una Es droga. una droga. ¿Cuál es el concepto de droga? Una sustancia que actúa ¿Qué hace una droga? Bien. ¿Y Que qué? dificulta. que dificulta ¿Qué hace cuando uno se mete una La droga? droga lo que hace, lo que causa el efecto, por ejemplo, depende de qué droga sea también, de qué droga estamos hablando. Porque si estamos hablando de una droga alucinógena, no es lo mismo. Pero todo tiene Bueno, pero igual tomamos un ibuprofeno y una droga también. Pero tarde o temprano tiene un efecto. Pero puede ser un medicamento también. Un medicamento, sí. Que actúan a nivel. Que actúan en el organismo humano. En el organismo. Ajá. Que actúan en el organismo humano. A ver, Y el psíquico. Y es ilícita, Veamos. ilícita, rarísima. fíjense, cualquier sustancia Cualquier. que introducida en el organismo actúa sobre el sistema nervioso central, generando una modificación del comportamiento y a medio o largo plazo una dependencia del individuo a la sustancia. En este caso, este concepto de droga es el concepto de drogas psicoactivas o psicotóxicas, ¿sabes? Pero también tenemos el concepto de droga, que es una sustancia que introducida en el organismo va a producir una modificación, digamos, ¿no? Orgánica, porque en el caso de la diabetes, que uno toma una pastilla para la diabetes, o la hipertensión, que uno toma una pastilla para la hipertensión y lo que va a producir es una modificación en la presión arterial, digamos. Pero no va a ser una sustancia psicotóxica, ¿no? En el caso de las drogas de prescripción psiquiátrica, sí, van a generar una dependencia del individuo a la sustancia. Y también las que tienen que ver con la presión alta, con la hipertensión. Uno no puede dejar de tomar la pastilla de la hipertensión de un día para otro. Tiene que hacerlo gradualmente porque si no va a ser un pico de presión. Entonces, pero en el concepto de droga psicotóxica, digamos, ¿no? Que va a modificar al sujeto a nivel del sistema nervioso central, lo que tenemos que tener en claro es este concepto.
cualquier sustancia que introducida en un organismo actúa sobre el sistema nervioso central, generando una modificación del comportamiento y a medio o largo plazo una dependencia del individuo de la sustancia, ¿no? Psicoactivo. Acá, acá hay dos conceptos que son fundamentales en este concepto, digamos, ¿no? O sea, hay dos partes importantes que le va a pasar a las personas que se drogan. Primero, modificación del comportamiento a corto, mediano y largo plazo. Y la dependencia. ¿No? Y el segundo es la dependencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a estar afectada la corteza prefrontal. Va a estar afectada la corteza prefrontal, que es donde están las funciones ejecutivas. La corteza prefrontal es a donde están las funciones ejecutivas. Entonces, ahí vamos a tener un problema. Y esta situación de prefrontal, acá, la parte prefrontal. A nivel cerebral, recuerda que hablamos, había tres partes. Una parte límbica, una parte reptiliana muy vieja, una parte límbica que era automática y la corteza prefrontal, ¿no? Bueno, cuando uno se droga, cuando uno está alcoholizado, lo que se afecta son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas en la corteza prefrontal. ¿Está? Exactamente ahí. Eso es. Entonces, eso es lo que le va a pasar a las personas que se drogan. Es por eso que, ¿qué hace la policía en la ruta? ¿Qué toma? ¿El test de qué? Claro. ¿Por qué? Porque está afectada la corteza prefrontal. ¿Qué pasa ahí? Ahí vos tenés que tiene la función de la corteza prefrontal. El lóbulo frontal, las funciones ejecutivas, planeamiento, razonamiento, control de impulso. Esa es la corteza Planeamiento, planeamiento, razonamiento, control de impulso. Sí, se entiende. Está todo. Eso que tiene ella es lo que está en la cosa. ¿Qué es lo que va a pasar? Estamos repasando. ¿Qué va a pasar con el control de impulso? La violencia está muy asociada a esto. Yo tengo un amigo que ya no puedo más con él, ¿no? Yo ya no estoy todavía preparado, no estoy viendo. ¿Y no? Y es una lástima por un profesional lo que él hace, el campo es el único que hace resistencia y no hay caso. Se enloquece. Que quiere la policía no tiene plata, o no sé quién le vende, o el que le vende no tenía. Es impresionante. Estábamos tomando mate así. Sí. Por ahí cuando se dio vuelta y se convirtió, se puso loco, y le pregunté, ¿qué te pasa? Y nada, me contó que para lo que estaba pasando. Sí. Pero es increíble porque acá de este lado es blanco y se dio vuelta negro, ¿no? Sí. Uy, Así es. ya no, pero ya está, ya 100% dependiente. ¿Qué va? Qué lástima. No, el profesor. Está en otro ámbito. Otra cosa. ¿No? Entonces, ¿quedó claro? Concepto de droga. Muy bien. Disculpe, de este concepto, modificación del comportamiento, ¿y qué otra cosa? Y dependencia. Y dependencia. Profe, ese va a subir al... Sí. Que ese no está. No, este es ahora te ve. No, hoy no sé, pero el lunes seguro. Pero sí vieron lo que estaba de la clase de hoy, ¿eh? ¿Abrieron la...? Vi, pero hay un video. Sí, pero... No hay teoría, o sea, hay dos videos. Video ahí. Sí, video, la clase de hoy. Fases de afectación. Exactamente. La fase de afectación y ahí automáticamente te abren... Ese es el modelo de Prochaska y de Clemente. Ese tienen que verlo sí o sí porque esas son las fases. Sí. Lo que era precontemplación, contemplación, realización, etapas de cambio de Prochaska. Exacto. ¿No?
Profe, cuando están así con esa dependencia, Y las nuevas, profe, todos los que están en ese, porque son un grupito que están idos porque tienen plata, anden con chupetín. pero eso no. Es una excusa más grande, ya la comen una bolsa de chupetín. Y ahí cuando le veo con chupetín, pues la sé que la están ya en su salsa. No sé cuál es esa la nueva moda de los chetitos ahora. Fíjense, hermano, que hay un grupito anda por ahí, con chupetín y pico dulce encima de eso. Mira. La típica, esa, no sé por qué no le pregunté. No sabías. No, si ahora andan con eso. Supuestamente es para la ansiedad. No, es para la ansiedad, supuestamente. Mira, no sabía. Sí, lo usan. Muy bien. Bueno, ustedes recordarán que una de las cosas que también yo les comenté es que había 4 fases o facetas del sujeto que se va a ver modificada, atravesada, intervenida por las drogas. El aspecto o la fase psicológica de la persona, la neurológica, la física y la social. Lo psicológico tiene que ver con el concepto, ahora lo vamos a ver, del yo, digamos, ¿no? O sea, lo que yo siento, es el estado de vigilia, esto que nos pasa cuando estamos despiertos. La neurológica, trabajamos mucho la semana pasada, tiene que ver con la clase pasada, perdón, tiene que ver con todos los aspectos de los neurotransmisores, de la función cerebral, digamos. Adrenalina, noradrenalina, dopamina, cortisol, serotonina. Y la parte física, lo que tiene que ver con la afectación de las drogas a nivel corporal, ¿no? O sea, alteraciones a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, hepático, renal. Y por último, el otro concepto que también, digamos, es importante tener en claro es la afectación social, la relación que establecen las personas con todo lo otro. Digo esto como para poder avanzar ahora en lo que viene, ¿no? Este es el concepto de droga. Entonces, y acá insisto en esto, en tener en claro esto de modificación del comportamiento y la dependencia, ¿no? Voy a dependencia. ¿Qué es la dependencia? La dependencia es la compulsión de consumir periódicamente la droga para experimentar un estado afectivo positivo, placer, bienestar, euforia, sociabilidad, etc., o liberarse de un estado afectivo negativo, aburrimiento, timidez, estrés, etc. Entonces, la dependencia psicológica es lo que va a hacer que la persona dependa, esto que cuenta él. Estoy tomando mate y de repente aparece el deseo de consumo y el mundo se me pierde por completo y lo único que quiero es ir a comprar la droga para drogarme. Lo único que quiero es ir a comprar la droga para drogarme. Entonces, acá aparece esta situación puntual de lo que se denomina dependencia psicológica. Dependencia psicológica. Les leo para que quede claro. Es la compulsión a consumir periódicamente la droga para experimentar un estado afectivo positivo, es decir, placer, bienestar, estados eufóricos, ser más sociables. Todos tenemos el tío este que viene borracho y que habla más, que es silencioso, callado, aislado, cuando toma se convierte, ¿no? Entonces, poder generar estados afectivos positivos o por el contrario, liberarse de un estado afectivo negativo. Aburrimiento, timidez, estrés, situaciones de dolor, de angustia, de ansiedad, digamos. Y creo que consumiendo puedo solucionarlo. Alcohólico, ¿cuándo se lo llama la solución? Uno puede ser, vos tenés que pensar, no piensa en el alcoholismo ni en droga, pensá de la siguiente manera. Pensá en el concepto consumo problemático. Cualquier consumo que para vos sea un problema para tu vida de todos los días es una adicción. ¿Está bien? Ejemplo. Si vos resulta que
cada vez que cobras, comprar todo tu sueldo en chupetines pico dulce, eso para vos va a ser un consumo problemático. Sí. Si vos ¿Hace tomás... problema para la salud también? ¿Para los dientes? Sí, bueno, pero te digo como consejo. Ajá. Si vos tomás alcohol todos los días y eso es un problema para vos, es un consumo problemático. Si vos tomás alcohol una vez en la semana, pero te emborrachás y eso es un problema para vos, eso es una adicción. Es decir, no depende de la cantidad de veces, depende de lo que te pase a vos con tu vida cuando vos consumís alcohol. Ah, El ahí efecto está. que te cause. Sí, sí, sí. Las situaciones que te pasan a partir de ese consumo. Si para vos es un problema y resulta que tomás una vez por semana, pero cada vez que tomás le pegás a tu mujer, a tus hijos, te vas preso, qué sé yo, estás en un problema. ¿Se entiende? No, esto es mi suelo, todos los días algo invento, todos los días, al mediodía o 2 vinos. Es mucho, ¿no? 2 vinos. Después, los fines de semana ya todas me meten 24 horas y por ya he retirado. Eso es lo que pasa en Eso el es personal policial y penitenciario. Sí, sí. El 90% de lo que se retira terminan así y así está terminando. O sea, él no ocasiona problemas a nadie, él se sienta, está ahí en su mundo. Pero se va a matar, ¿eh? Sí, ya, tuvo problemas la persona, culpa de eso. Claro. Y sí, no sé por qué, pero así la Y mayoría no se todos- trata nada. Nah, esta esa dura, le voy a tirándose un poquito, ¿no? Él ya tiene ya su creencia, está en lo que él dice, lo que... Por eso, ahí cuando vean ese video de las fases de las adicciones, ahí van a ver esto que yo les digo, ¿no? Bien, esto es dependencia psicológica. La otra dependencia, con la que también hoy estábamos charlando, dependencia física. ¿Mm? Fíjense, estado que se caracteriza por la aparición de trastornos físicos cuando se interrumpe la administración de la droga y que se caracteriza por la aparición del síndrome de abstinencia. ¿Eh? Síndrome es conjunto de signos y de síntomas que van a dar lugar a este síndrome de abstinencia. Cuando la persona deja de consumir, va a tener una serie de manifestaciones de trastornos físicos, emocionales y vinculares. Se va a enojar, va a entrar en conflicto, no va a poder dormir, va a estar agitado, va a tener sudoración fría, va a pegar portazos, se va a querer ir, puede tener hasta convulsiones. Eso se llama síndrome de abstinencia, conjunto de signos y de síntomas que van a hacer que esta persona no pueda seguir adelante con su vida. ¿Estamos? Muy bien. Sigo. Preguntas hasta acá, pregunten. No se queden tan en silencio. Yo tengo el otro PowerPoint donde, o sea, si bien significa lo mismo, pero por ejemplo habla sobre, dice dependencia física o fisiológica, neuroadaptación. Ajá. Es un estado caracterizado por la necesidad de mantener unos niveles determinados de una droga en el organismo y desarrollándose un vínculo droga-organismo y sus dos componentes principales, tolerancia y el síndrome de abstinencia aguda. Y ahí especifica qué es el síndrome de abstinencia aguda y cuál es el síndrome de abstinencia precipitada. Ese es el programa anterior donde están todos los tipos de abstinencia. Exacto. Que son como 4. Después, bueno, lo que ya habíamos visto, la dependencia psicológica, habla sobre desde la perspectiva del conductivismo, y los tipos de síndromes, otra vez voy a retomar la abstinencia, el síndrome de abstinencia tardío, el condicionado, y termina con la dependencia social. Ajá. Y conceptos de tolerancia, Sí. Tolerancia farmacocinética, Ajá. la dinámica y la aprendida. Bien. Y después sobre tolerancia aguda, invertida, cruzada o recíproca y las formas de consumo de drogas. Bien. Ahí tienen un montón de información
digamos, de las características puntuales de las consecuencias, ¿no?, de la droga. Ahora recién estuvimos viendo esto de las dependencias, acá dos puntualmente, la psicológica y la física ahora, porque esto va a estar asociado a esto que vos recién nombraste, que es esto, concepto de tolerancia. Concepto de tolerancia, ¿no? Acá vamos a encontrar, se dice que una droga produce tolerancia cuando es necesario ir aumentando la cantidad de consumida para poder experimentar los mismos efectos, que es lo que pasa con las personas que se drogan. Van a necesitar ir aumentando cada vez más la cantidad de droga. Y no solamente ir aumentando más la cantidad de drogas, sino ir mezclando. Entonces, eso te dicen a veces los médicos cuando uno toma un medicamento por mucho tiempo, ya tu cuerpo produce tolerancia, te dice, entonces te voy a cambiar. te va a cambiar el antibiótico, por ejemplo, pasa eso. Y lo otro es que los efectos adversos que hay cuando vos mezclás, digamos. Por eso es que, bueno, ustedes saben que yo soy gerontólogo también, en los adultos mayores aparece un concepto que es el de polifarmacia, porque los médicos le dan 3, 4, 5 medicamentos. Si vos tenés más de 3 medicamentos, ya es polifarmacia. Eso significa que vos tenés un montón de efectos colaterales que se enfrentan, digamos, efectos adversos en realidad de los medicamentos que terminan chocándose. Entonces, vos le das un medicamento para tratar un problema y le das 3 más y después tenés 3 problemas. ¿No? Entonces, eso también es una cuestión que hay que revisar, pero bueno, es harina de otro costal. La tolerancia va a ser o el fenómeno de umbral, que la persona necesite consumir más. Cuando ve que consume, ¿por qué? Porque lo que no consigue, cuando tiene mucho tiempo de adicto, es sentir satisfacción, gratificación, entonces busca de todas maneras. ¿Qué se hace ahora? Se le agrega otras sustancias a la droga para poder tener más efectos. Eso es lo que hablábamos hoy, no se clase con el fentanilo. El fentanilo con otra droga que está haciendo estrago en Estados Unidos. Sí. Eso son bien. Sí. Sí, terrible. Entonces, va a haber mezcla de drogas. Ese proceso también se conoce como concepto o proceso de neuroadaptación. El sistema neurológico, el cerebro, se va adaptando y ya no puede funcionar si no aumenta entonces el efecto de la sustancia. Porque recuerden que las sustancias actúan a nivel de la sinapsis nerviosa, en la transmisión del impulso nervioso. A nivel cerebral, recuerdan el dibujito del cerebro. No en la parte cerebral, en la parte del cerebro. Ahí actúa. ¿Está claro? Muy bien. Tolerancia, entonces. Se dice que una droga produce tolerancia cuando es necesario ir aumentando la cantidad consumida para experimentar los mismos efectos. Muy bien. Esto que viene acá es les pido mucha atención porque esto es preguntas de examen. ¿Cuáles son los 4 signos capitales de las adicciones? Así tal cual va a ser la pregunta. ¿Cuáles son los 4 signos capitales de las adicciones? ¿No? Primero, obsesión. La persona que es una adicta se obsesiona con la droga y a partir de ahí desarrolla una conducta que se llama conducta adictiva. Va a estar obsesionado por la droga. Va a pensar solamente en eso. Y su vida va a estar en función de la droga. Lamentablemente eso es así. 2. ¿Cuáles son las consecuencias negativas que va a tener esta obsesión, digamos, ¿no? En las relaciones personales, con la familia, con los amigos,
en el trabajo, en su vida de todos los días, en su vida social, en la economía, en la salud psiquiátrica, en la salud física y en la conducta. Recuerden que las drogas afectaban la conducta del sujeto. Entonces, 4 signos capitales. El primero, la obsesión. El segundo es que a partir de este consumo va a tener consecuencias negativas en las relaciones familiares, personales, en el trabajo, en la economía, en la salud psíquica, en la salud física y en la conducta. 3. Falta de control. No va a poder controlar el deseo de consumo ni la conducta de consumo. Esto que decía el compañero con respecto a su amigo. No lo va a poder controlar. Lo que va a pasar va a ser que va a salir corriendo a buscar la droga, va a robar, va a mentir, va a manipular, no le importa qué, Con tal de tener su... con tal de tener la droga. Esa es la verdad. Y por último, 4 signos capitales. La negación. La negación. Yo dejo cuando quiero. Siempre soy... Claro, yo dejo cuando quiero. Vos te drogás, no. Insisto en eso. Vean ahí, ¿cómo es? Las etapas. Ahí en las etapas figura en cada una de las etapas estas conductas. Ahí va a estar claramente definido qué pasa en una y qué pasa en otra con mucho más detalle y más profundamente. Por eso es re importante que vean eso, ¿no? Entonces, 4 signos capitales de las adicciones. Obsesión, consecuencias negativas, falta de control y negación. Esos son los 4 signos. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Muy bien. ¿También? Muy bien. Sigo. ¿Quieren descansar? Ahora le doy un 15. No, dándole la anteína, no vaya a ese 15, entonces va a ser una casa. Sí, que era 1:30. Bueno, vamos hasta las 2:10 por ahí. Bueno, y ahí las de 20 porque hasta las 2:30. 1:35. No, pero pasa rápido. En media hora te va. Etapas en el proceso de la adicción. Es decir, ¿qué le pasa a la persona cuando está en adicción? Este también va a ser una pregunta de... No, no, esta es más ilustrativo. Lo primero que pasa con la droga es que la persona cree que puede solucionar todos sus problemas a partir de la droga. Se llama enamoramiento. El primero, ¿no? El primer amor. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? El primer amor. Sí, claro. Primero, ahí parece que todo lo que me pasa no está, no hay más, no hay más, ¿no? Ahí está, esto es lo que ocurre, digamos. ¿Cuánto les parece que va a durar esto? ¿Cuánto les parece que puede durar esto? 3 meses. Como mucho. Ni idea para mí. El primer amor, hablando de la sustancia, como mucho, 3 meses. Va a depender de la característica de consumo, del Eso tipo de también droga. depende de la droga. Depende de la droga. Pero recuerden que las fases por las que atravesaba una persona para ser adicto, eso también es pregunta de exámenes. Primero es consumidor ocasional, después consumidor habitual, consumidor ¿cómo es? Excesivo, adicto. Adicto. Adicto, el punto final sería adicto. Tener los 3, 4. ¿Cuántos son? 4. 4. ¿No? Entonces, ¿por dónde sacamos? Consumidor ocasional. Ocasional. Ah, esa no es una muy buena. O tomar.
El ocasional es ese que dice, bueno, yo me fui a una fiesta y probé, pero ya está, digamos. O un fin de semana estaba con unos amigos y Ese ahí no es no. problemático. Ese es ocasional. Pueden ser una única vez y nunca más, o 2 o 3 veces y nunca más, pero después está el habitual. Que ya dice, se hace un hábito, no todos los días, pero bueno, todos los fines de semana, o cada vez que me voy a una fiesta. Después está el abusivo. El abusivo ya, o el excesivo o abusivo es que ya está, ya no lo puede controlar. ¿El ocasional también sería el experimental? El ocasional es experimental, sí, de alguna manera sí. Claro, el experimental. El experimental. Porque acá dice, yo para no ir. Sí. Dice, formas de consumo de drogas. El experimental es un consumo fortuito o durante un periodo de tiempo muy limitado. Sí. El ocasional es un consumo intermitente de cantidades, a veces importantes, cuya principal motivación es la integración grupal. Sí. El habitual es un consumo que tiene lugar a diario y presenta un doble propósito: aliviar el malestar psicoorgánico y mantener un rendimiento. Sí. Y el compulsivo es un consumo muy intenso que se produce varias veces al día. Está bien, pero el ocasional y el coso más o menos y experimental están ahí. ¿Está bien? No hay problema. Segundo, luna de miel. Es cuando ahí en la luna de miel está el consumo abusivo. Es cuando hay consumo periódico. Digamos. Después tenemos la traición. Escuchen. La traición, que es cuando ya no pueden salir y se dan cuenta de que no era una luna de miel, ni era un enamoramiento, sino que realmente era una consecuencia muy grave la que estaban viviendo, digamos, con el tema de la droga, ¿no? Después viene la ruina económica, ruina familiar, pierden la familia, pierden la plata, pierden el trabajo, pierden los amigos, presos. Entonces, atrapados. Atrapados significa esto que tiene que ver con el concepto de adicto, que viene de la palabra adictus, que significa esclavo. Como ocurría en la antigüedad, el que le debía plata a alguien terminaba siendo su esclavo si no podía pagar. Y este que se apropiaba lo podía vender si quería. Enamoramiento, luna de miel, traición, ruina, atrapado. ¿Pero cuál era la luna de miel? Excesivo, cuando me da. Está bien pero como concepto para relacionar, ¿no? Pero está bueno la manera. Como para tener una idea de qué pasa. No, con él, nosotros, con usted tuvimos terrible grupo, me está diciendo. ¿Y conmigo no tuviste? Ella acá. Somos el primer corte de acá de Fontana. Por eso seguía metiendo. Teoría de los grupos sí tenés. Muy bien. ¿Qué pasó ahí? No salió nada. Bueno, sigo. Lo que sigue. Clasificación de las drogas. Pregunta de examen. Clasificación de las drogas. Esto es importante. Muy bien. Acción sobre el sistema nervioso central. Es decir, ¿qué produce a nivel del sistema nervioso central? Por eso esto es muy importante. ¿Qué dice? Despacito, no. Quiero escribir, estoy hablando muy rápido. Acción. Sí. Acción en el sistema nervioso central. Ahora yo lo subo, mañana. Depresoras. ¿Cuáles son las depresoras? Las depresoras son las que cuando no podemos dormir y consumimos. No. ¿Cuáles son las sustancias psicoactivas depresoras? Psicoactivas. Bueno, cada vez psicoactivas.
Ahora, no te puedo tirar el salvavidas. ahí va. No prestarás una actividad nerviosa y disminuyen el ritmo de las funciones corporales. Ahí está. Ahí está, viva, está entendiendo ahí. La idea es sacar de la idea. Escuchen. Ahí está. Segundas, estimulantes. Como un resorte. La cocaína, por ejemplo, estimulante, Excitan. excitan. Las depresoras deprimen el sistema nervioso. Ahora van a ver. Ahora. Tercero, las alucinógenas. Alucinógenas. Eso es hongo. Alteración. Muy bien. Entonces, pregunta de examen, ¿eh? Esta es pregunta de examen. Así tal cual está también. Sí. ¿Cuáles son? Clasificación de las drogas, acción sobre el sistema nervioso central, depresoras, estimulantes y alucinógenas. ¿Cuál era la depresora? Es así, para. Acción sobre el sistema nervioso central, depresoras, estimulantes, alucinógenas. ¿Está bien? Sacar una foto para que te acuerdes. ¿Está en la plataforma? Acá escribí. No, si ahí ahora van a ver. No, pero ella está teniendo problemas en la plataforma. No sé si no puede ingresar. ¿No puede entrar o qué? Tenés que entrar. Tenía internet, no podía. Ah, Por eso te ¿viste, dije que entonces? no iba a entrar tu hora y todo, no tenía. Ah, bien. Sigo. La última placa. ¿Cuáles son las depresoras del sistema nervioso central? ¿Arriesgan alguna? Deprimen el sistema nervioso central. No, sin leer. ¿Quién leer medicina? ¿Qué? Arriesgan alguna. Alguna, no tenemos nada. Si no la tenemos, vamos por el sí. El alcohol, Bien. Heroína. No. La heroína. La depresora es que te frene, te deprime, te doy un ejemplo. Deprime el sistema nervioso central. Bien. Opiáceos. El opio, que era muy, en la antigüedad era muy, pero lo que ocurre es que Y la pastilla también. muchos analgésicos tienen opiáceos y muchos medicamentos psiquiátricos tienen opiáceos, tienen para dormir. Bien. Los opiáceos, el opio es un opiáceo. La morfina es un opiáceo. La codeína es un opiáceo. La heroína es un opiáceo y la metadona es un opiáceo. Y la metadona es la otra droga que ustedes hablaban hoy más allá del fentanilo. Fentanilo y metadona son las dos drogas que están liquidando a los yanquis. sí, Ajá. sí. La morfina, la codeína y la metadona se utilizan como analgésicos también en la industria médica. Digamos, ¿no? Entonces, depresoras del sistema nervioso central, los opiáceos. Pero hay más. El alcohol, tranquilizantes y barbitúricos. Los barbitúricos están en algunos medicamentos y antes se utilizaba para adelgazar. Sí. Y los tranquilizantes también. Los inhalables. Ese sería el pegamento. El pegamento y la nafta. La nafta, sí. ¿Eh? Y los inhalables. Ya, ahí te va a desarrollar. ¿Qué tenemos en los inhalables? Pegamento, éter y gasolina. El éter es como la nafta, pero antes Dentro de los se barbitúricos utiliza para como un anestésico, se usaba antes también. Dentro de los barbitúricos está la anfetamina. Está la anfetamina. Ahí está. Sí. ¿Está? Eso es entonces depresores del sistema nervioso central. Lo repasamos. Opiáceos, opio, morfina, codeína, heroína y metadona. Alcohol, tranquilizantes y barbitúricos. Y los inhalables, pegamento, éter, gasolina, es decir, nafta para nosotros, nafta. Estos son todos ilícitos. Acá lo ilícito es la heroína, digamos,
el opio, la morfina también, porque se utiliza para el cáncer, para suprimir dolores. Lleva 4 recetas. Receta por cuadruplicado. Se utilizan en ciertos cánceres muy dolorosos para hacer bloqueos también a nivel medular. Muy bien. Esos son depresores del sistema nervioso central. Ahora vamos a los estimulantes. Decido vos sabés. Un estimulante. Todo lo que hablamos. La cafeína. Bien, ¿qué más? Cocaína. Cocaína, la mateína, la ven un poco, pero no mucho. Sí. Bueno, veamos los estimulantes. Vamos. Cocaína, primero. 2, anfetaminas. Eso es lo que yo le dije, profe, que le están mezclando ahora. Sí, sí. Sí, también se utilizaba para adelgazar. Mira. Antes tenían mucha anfetamina, entonces la gente no comía, no tenía hambre. ¿Para hacer dieta? Ahora se llaman La anfetamina. Estimulantes. Cafeína. Cafeína. Otra más. Tabaco. Tabaco. Y luego tenemos los alucinógenos y psicodislépticos. Repito entonces, estimulantes del sistema nervioso. SNC significa sistema nervioso central. Cocaína, anfetamina, cafeína, tabaco. Y en los alucinógenos tenemos los siguientes. ¿Cuál es el primero? LSD. A ver, ¿quién más? ¿Quién dice otra cosa? Hongos. Hongos. Vamos, 3 por 1. LSD. A ver. No. Ay, pará. Ay, que se pierda más. Ay, no. LSD. Muy bien. No, pero hay otro que no me acuerdo. Otro alucinógeno potente que se hace en los laboratorios. Que estaba la pastilla esta. Sí. Esta sí. Muy bien. Ahí está. Se llaman drogas de diseño. ¿Qué significa? Que se hacen en los laboratorios. Y como yo les comentaba en la clase pasada, el problema es que esas drogas no se pueden detectar en sangre porque no hay reactivos. Porque aparte cambian de fórmula todo el tiempo. Las van haciendo cada vez más poderosas. Muy chiquititas y muy poderosas. Eso es lo que decía Diego, que en México hay, en los bailes y en los matinés que hacen, tienen como un pequeño mini laboratorio y ellos miden la cantidad de drogas que tiene la pastilla esa. Y sí, se ve. Pero eso es para reducir el daño nomás. Para reducción de daño. Para reducción de daño nomás. Y es para decirle, che, mirá, este te va a matar. Sí, sí, sí. Este te va a matar. Sí. Bueno, entonces, alucinógenos. Repito, LSD. Escuchen. LSD y drogas de diseño. Y falta uno más. ¿Los alucinógenos son estimulantes? No, son los que producen alucinaciones auditivas, visuales, Dentro del grupo de estimulantes. ideas persecutorias, estimulan también, pero no, dentro de los estimulantes, escuchen, porque después van a salir mal en el examen cuando no están escuchando. Dentro de los estimulantes, básicamente está la cocaína, las anfetaminas, la cafeína y el tabaco. ¿Está bien? Y luego tenemos el cannabis, que es la marihuana. Psicodisléptico porque van a producir un efecto muy parecido a un ataque de epilepsia. Cannabis, ¿no? Cannabis. ¿Se entendió? Bien. Bien, entonces, fíjense, comenzábamos con esto, ¿recuerdan? Repaso para
para ir cerrando. No, pero tenemos todavía 10 minutos. 10 minutos, 15. Para, y 10 nos vamos. Bueno, repaso nomás, porque todo esto va al examen. Hablábamos de influencias ambientales, hablábamos de influencias sociales, hablábamos de factores individuales, y todo eso tenían que ver con los factores que influían en el consumo. Esto es un repaso, después ustedes lo escuchan y con eso obtienen el examen aprobado. Porque ahí van a poder saber, ¿no? Entonces, esto eran influencias y factores que influían en el consumo, y cada uno está ahí detallado. En segundo lugar estaban lo que se llaman los conceptos de riesgo, ¿no? Que era el riesgo de las prácticas de consumo de drogas, el riesgo de los factores de riesgo personales y el riesgo de los factores de riesgo ambiental. Y como factor último, que también es riesgoso, son las conductas concurrentes, es decir, ¿qué le pasa a la gente que se droga? ¿No? Y ahí estaban las características de cada uno de estos factores que yo les conté. La práctica de consumo, los factores de riesgo personales y los factores de riesgo ambientales, y las conductas concurrentes que tenía que ver con qué pasaba. Accidentes laborales, accidentes de tránsito, de tráfico, de violencia, pobreza, prostitución, etcétera. ¿Mm? Después hablábamos de los conceptos de la droga, ¿no? De cualquier sustancia que introducía en el organismo, actuaba sobre el sistema, generando entonces una modificación del comportamiento y una dependencia. Luego hablamos de la dependencia psicológica, que está ahí también. Hablábamos de la dependencia física, que está ahí también, ¿no? ¿Qué pasaba con eso? Y hablábamos del concepto de tolerancia, que tenía que ver con la necesidad de ir consumiendo más. Muy bien. Luego hablábamos de los 4 signos capitales. Recuerden, obsesión, consecuencias negativas, falta de control, negación. Y teníamos las etapas: el enamoramiento, la luna de miel, la traición, la ruina y el hecho de estar atrapado. Y la clasificación de las drogas, que tenían que ver con la acción sobre el sistema nervioso central, de las depresoras, de las estimulantes y de las alucinógenas. Y por último, vimos a cada una de ellas, ¿no? A cuáles eran las depresoras, que eran básicamente los opiáceos. Ahí hablábamos del opio, la morfina, la codeína, la heroína, la metadona. Hablábamos del alcohol como depresor también y de los tranquilizantes y barbitúricos. Y por supuesto todos los inhalables, los que son solventes, pegamento, éter, gasolina. Luego tenemos los estimulantes, la cocaína, las anfetaminas, la cafeína, el tabaco. Y los alucinógenos y psicodislépticos, que eran el LSD, las drogas de diseño y el cannabis. De todo esto fue lo que estuvimos hoy viendo entonces y trabajando con ustedes. ¿Qué es lo importante en todo esto? Esto va a estar en el trabajo integrador parcial, que va a estar ya ahora en julio, en la plataforma, que va a ser de opción múltiple, verdadero o falso, y va a ser de corrección automática. Cualquier cosa me consultan. Paro la grabación, todavía no nos vamos a ir acá, pero paro un poco la grabación porque ya, esto es básicamente lo que tenía que